Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Realmente queremos en este día entrar nuevamente con bendición a su hogar, con una enseñanza, con una palabra. Quiero en esta hora comenzar orando. Padre Santo, bendecimos a cada uno de los que están conectados, bendecimos a cada familia, bendecimos cada hogar, bendecimos a cada persona que se conecte después más tarde, para que tu palabra, tu enseñanza, Señor, llegue a cada uno de ellos y que cada uno de ellos sea transformado por el poder de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de un tema muy lindo. A mí me gusta mucho este tema, pero surge de situaciones vividas en estos días, en esta última semana. Realmente tuve bastante, circunstancias contrarias o adversas, y incluso esta prédica la tendría que haber hecho otro día y bueno, la tuve que postergar por situaciones que estaba atravesando que me incomodaban y que no eran cosas grandes, cosas muy preocupantes, pero era una sumatoria de preocupaciones que no me tenían tranquilo. Si bien tenía ya preparada la palabra y ya estaba listo para venir antes a dar esta enseñanza, lo tuve que postergar porque estaba demasiado incómodo, Tuve que atender otras cuestiones y ya una vez que pude dar solución a otras cuestiones, ahí ya tuve más tranquilidad y más paz para poder venir en este día a compartir con ustedes. Pero sabe que después de haber decidido suspender, la prédica, empezó una carga distinta, porque fue suspender un compromiso que uno había asumido, pero fue como que puse de lado las cosas de Dios para atender otras cuestiones humanas. Y eso después también me generó una carga. Y por eso el tema que hoy voy a tratar es el tema de la fe. Voy a arrancar leyendo un par de versículos que tengo acá en el teléfono y después voy a pasar al papel. Y mire lo que nos dice de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, nosotros cuando leemos el Génesis, leemos que el Señor en 6 días hizo todas las cosas, que no hay una prueba científica demostrativa que avale, que pruebe, que pueda comprobar eso. Nosotros que lo leemos, lo creemos, y lo creemos por fe. Nosotros damos fe que Dios hizo esa obra en 6 días. Entonces, es esa fe es la que podemos manifestarla de diferentes formas. Mire, acá cuando tenemos la definición que nos da, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el texto clásico que tenemos de la fe, pero realmente es mucho más que eso, porque mire, Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe que nos salva.
no es solamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que aquí Efesios nos relata que la fe que nos salva, porque nosotros por fe reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Y hoy vamos a tener varios pasajes, porque para que la fe sea del agrado de Dios, es necesario aceptar a Jesús, adquirir una posición justa ante Dios. Mire, Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá vemos la fe que te justifica delante de Dios, la fe que me justifica delante de Dios, la fe que me hace acceder a la presencia de Dios. No solamente es esa definición que damos de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que a través de la fe estoy justificado para ir a la presencia de Dios. Dios rechaza a las personas que carecen de fe. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se le busca. Miren, la fe que agrada a Dios. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos personas con fe que agradan a Dios y hay personas entonces que no agradan a Dios, porque si dice que sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que hay gente que no accede a ser agradable a Dios. ¿Por qué no accede a ser agradable a Dios? El que tiene fe es agradable a Dios. El que no tiene fe es porque no recibió a Cristo en su corazón. Y al no recibir a Cristo en su corazón, sigue teniendo toda esa falta de perdón y sigue morando y viviendo con todos esos pecados. En realidad, lo que no es agradable a Dios no es la persona que no tiene fe, sino los pecados que están en esa persona. Y sigue diciendo este mismo versículo, y que es galardonador de los que le buscan. La fe premia. ¿Y cuál es el premio? El premio es el mejor, el más grande. La fe, por la fe nosotros accedemos a la presencia de Dios. Y ese es el galardón. Que nosotros por fe creemos en el Hijo de Dios. Por fe nuestros pecados son perdonados. Por fe Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Porque cuando oramos, o sin ir más lejos, yo ahora estoy hablándole a una cámara, pero yo tengo la fe de que atrás de esta transmisión hay gente mirando. Entonces, yo no estoy hablándole a una cámara, yo le estoy hablando a la gente que está mirando esta transmisión. O sea, mi fe está, y la palabra que yo quiero soltar, no le quiero soltar esta palabra a la cámara. Yo le quiero soltar esta palabra a las personas que están recibiendo la transmisión. Entonces, yo acá estoy parado en fe. Yo no veo a ninguno de ustedes, pero sé que están ahí conectados. Entonces, eso es como una demostración de fe. Dado que la fe es un fruto del Espíritu de Dios, no es posesión de todas las personas. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es para todos, todos tienen libre acceso a la fe, pero la fe nos dice acá porque no es de todos. No es de todos quiere decir que hay algunos que no están en ese paso de fe. La fe es accesible para todas las personas, pero acá el versículo nos dice porque no es de todos la fe. O sea, hay que apropiarse
para tener fe hay que apropiarse. La fe está disponible para todos, pero hay que apropiarse de la fe. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y mire qué tremendo, porque acá relata el fruto del Espíritu y nombra todas estas cosas, ¿no? Y dentro de eso está la fe. Entonces, dice un montón de cosas, pero dice que es el fruto del Espíritu. Habla en singular, o sea, que todo esto es como un combo, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es ese combo, es el fruto. Es una sola, es un solo fruto que viene, es un combo, es un paquete que viene y es insertado en las personas. La fe es un fruto y al fruto hay que adquirirlo. Entonces, nosotros ¿cómo adquirimos el fruto del Espíritu en el cual se encuentra la fe? A través del Espíritu, recibiendo a Jesús en nuestras vidas, y que Jesús nos dejó la promesa que enviaría al Espíritu para que esté con nosotros, para que nos acompañe, para que nos guíe, y a través de esa compañía, de ese estar con el Espíritu Santo, o sea, de esa relación que yo tengo con el Espíritu Santo, viene ese fruto. Entonces la fe te hace creer sin condiciones, sin importar lo que acontece, por fe seguimos adelante. En este tiempo de pandemia y de coronavirus y de toda esta situación diferente que estamos viviendo, ¿no? No hemos perdido la fe, seguimos adorando a Dios, seguimos predicando la palabra de Dios, seguimos enseñando, seguimos orando por las personas, seguimos viendo la mano poderosa de Dios, seguimos viendo milagros, seguimos manifestando el poder, la gloria y la gracia de Dios. Dios se sigue manifestando en estos tiempos. O sea que lo que está aconteciendo a nosotros no nos abruma, no nos asusta, no nos duerme, sino que la fe a nosotros nos mantiene despiertos, atentos, conectados, comunicados. Y por eso es que cuando empecé a decirle que habían diversas situaciones por las cuales se me complicaba, digamos, dar la enseñanza, era porque, tenía que dar ese paso de fe. Bueno, ya se va a acomodar todas las cosas. Si bien mi cabeza estaba muy dispersa como para meterme en la palabra, yo tenía que venir con fe y dar la palabra, dar la enseñanza. Pero bueno, evidentemente era parte del proceso. No lo hice en su momento, hoy vengo con fe y lo hago hoy. Las situaciones adversas siguen estando, pero hoy ya tengo más paz, tengo más tranquilidad y puedo venir y dar esta enseñanza. La fe no es estática, sino activa y creciente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, segunda de Tesalonicenses 1:3 nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe que crece. Ahora, ¿por qué crece la fe? Si decimos que es un fruto y en su momento, bueno, aquí más adelante tengo otro versículo que habla de la semilla, pero mire, déjeme dar este ejemplo. La fe es un fruto del Espíritu y como todo fruto tiene semilla. Y en su momento Jesús también enseña que si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían a este monte: vete para allá, y el monte obedecería, ¿no? Está hablando de fe, está haciendo una comparación de fe. Pero a lo que voy yo es, en su momento también Jesús como que le llama la atención a sus discípulos y les dice: hombres de poca fe. Entonces yo me paro acá donde Jesús dice hombres de poca fe, y me paro de este lado y donde Jesús dice: si tuvieran fe como un
grano de mostaza. O sea, acá dice poca fe y acá dice grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy, muy, muy pequeñita que, digamos, es poco. En tamaño es poco. Pero ¿qué pasa con el grano de mostaza? A ver, una cosa es tener poca fe y estática, o sea, poca fe y quieta, y otra cosa es tener fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, yo no me voy a centrar en el tamaño del grano de mostaza, sino me voy a centrar en la naturaleza del grano, de la semilla. Y la naturaleza de esa semilla es crecer. O sea, es nacer, crecer, hacerse largo y dar fruto. Entonces, por eso es lo que la fe que crece. La fe que crece es la fe que nosotros regamos, que nosotros alimentamos, la fe que nosotros fortalecemos a través de las pruebas. Sigue diciendo, los discípulos de Jesús le preguntan, danos más fe. Y que Él les permita aumentarla, aportándoles más pruebas y entendimientos sobre los cuales basarla. Acá relata en Lucas 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, podemos pedir nosotros, Señor, aumenta nuestra fe. Porque por lo general nosotros la fe la pedimos o solamente como que la usamos cuando hay algún enfermo. Parece que para lo único que nos sirve la fe es para orar por los enfermos. Sin embargo, acá hemos visto que la fe nos justifica delante de Dios. La fe agrada a Dios. O sea, somos agradables por nuestra fe, somos agradables a Dios. La fe crece. O sea, no solamente tengo fe para orar por un enfermo, que está perfecto, está muy bien, pero también nosotros creemos en lo que relata el Génesis de la creación, lo creemos por fe. O sea, es un concepto mucho más amplio de la fe, en que quedarme que, como yo tengo poca fe, no oro por los enfermos porque tengo poca fe. No, es mucho más amplio, porque la fe la usamos constantemente, estamos usando la fe. O sea, si yo estoy planificando algo para el día de mañana, yo estoy usando mi fe. Y si yo estoy planificando algo para el año que viene, yo estoy usando fe. Y si yo estoy planificando algo para dentro de 10 años, eso es usar la fe. Porque no sabemos lo que va a pasar de acá a 10 años. Sin embargo, proyectamos, hacemos planes para el año que viene, hacemos planes para fin de año. Entonces, eso es fe. Nosotros, cada vez que planificamos cosas, estamos activando nuestra fe. Fe que permite superar obstáculos que podrían estorbar nuestro servicio a Dios. Esto es lo que me pasó ayer, lo que me pasó a mí. Tenía que venir a dar esta enseñanza y diferentes obstáculos naturales, cuestiones humanas, no me permitieron llegar. Pero bueno, hoy gracias a Dios acá estoy dando esta enseñanza. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No es por lo que vemos, sino por lo que creo. Entonces, no importa la circunstancia que me rodea, no importa lo que esté en mi entorno, es lo que yo creo. Es lo que el Señor me dijo. Es la palabra que me sostiene, que me posiciona. Es esa fe en la cual andamos. Nos movemos por fe, no por vista. Puede todo el entorno estar difícil, complicado, problemático, pero yo con mi fe y enfocado en las cosas de Dios, sigo adelante y avanzo. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviera fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Una fe sin dudas, una fe
que si tuviereis fe y no dudareis, dice la palabra, una fe en la cual yo me pongo a orar, porque también nos habla de la oración, oro con fe, creyendo sin dudas. Cuando oro con fe y oro sin ninguna duda. Lo recibiréis, dice. Pero si yo estoy orando y estoy con muchas dudas, eso no es fe y mi oración ni siquiera llega a la altura del techo. Cuando yo oro con fe, directamente esa oración va al corazón de Dios. Y si lo que yo estoy pidiendo a Dios está dentro de los planes de Dios, o sea, está dentro de lo que Dios quiere hacer, Dios lo concede. También está que por más fe que yo tenga, si estoy pidiendo algo que Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Entonces, una fe sin dudas hace mover la mano de Dios siempre y cuando esté en los planes de Dios, lo que estoy pidiendo, ¿no? Dice, deben haber obras que estén en armonía con esa fe y que la manifiesten. Dice Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Acá vemos, la fe es perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así también la fe sin obras está muerta. Las obras es la acción. Yo puedo tener mucha fe, pero si no acciono, no voy a llegar a nada, no voy a lograr concretar nada. Sin embargo, yo puedo hacer muchas obras, puedo hacer mucha acción, pero no tengo fe, también es perjudicial. Yo digo que son las dos patas, la fe y las obras. Doy un paso de fe, doy un paso con las obras. Doy un paso y voy avanzando, y voy caminando, y se va moviendo, y la iglesia se va moviendo por fe y se va moviendo por obras. Se va moviendo por fe y se va moviendo por acción. La iglesia ora, pero también hace asistencia. La iglesia intercede, pero también está al lado de la persona. No solamente se trata de que recibo el pedido de oración de la persona y me pongo a interceder por esa persona, por esa familia, sino que también la iglesia en acción visita, lleva recursos a esa persona. Entonces, las dos patas de la fe es que hacen que camine la iglesia. ¿Qué pasaría si solamente la iglesia se mueve por fe? Sería como ir saltando en una pata. Va a avanzar ¿a cuánto? Va a avanzar hasta un punto en donde esa pata se canse y se caiga, porque eso es lo que pasa. Y si yo avanzo por otro lado con el otro pie, con la otra pata, voy haciendo obras, voy haciendo acción, sigo saltando con una pata, en algún momento esa pata se va a cansar y va a caer. Entonces, por eso es importante las dos patas, la fe y las obras, porque de esa forma se camina parejo, no se cansa y se llega lejos. Salió como un versito, no está armado acá, no está anotado. Avanzo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La fe es la que nos justifica, no son las obras. Entonces, acá en este punto está hablando de las obras de la ley. En el versículo que leímos antes hablaba de, así también la fe sin obras está muerta. Esa obra habla de una obra de acción, como recién decía. Pero acá en Romanos, ya que por las obras de la ley, las obras de la ley es el cumplimiento de la ley.
O sea, en el Antiguo Testamento se manejaban con la ley, se manejaban por las obras de la ley. Entonces a eso se refiere. Y nos dice, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la obra sola, la ley sola, no nos justifica delante de Dios. La fe es la que nos justifica delante de Dios. Las situaciones adversas resultan en un fortalecimiento de la fe, y ésta sirve como un escudo protector de la guerra espiritual, ayudándole a derrotar al enemigo y vencer al mundo. 1 Pedro 1:6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis por ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, para que sometida a prueba nuestra fe es sometida a prueba, ¿para qué? Para fortalecer. Nuestra fe es sometida a prueba para crecimiento. Nuestra fe es sometida a prueba para que nosotros mismos entendamos y veamos la manifestación de Dios. ¿A qué cosas es capaz de hacer Dios con nosotros? ¿Hasta dónde Dios nos puede llevar a nosotros? Entonces, a eso nos lleva las pruebas. Las pruebas no son un castigo, las pruebas no son para debilitarnos, las pruebas no son para alejarnos de las cosas de Dios, sino que todo lo contrario. Las pruebas hacen, en este caso que estamos hablando con la fe, hacen que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea aumentada. Para que sometida a prueba vuestra fe, en el momento de prueba, en el momento de angustia, en el momento de dolor, seamos hallados en alabanza, dando gloria a Dios y dando honra al nombre de Jesucristo. Sigue diciendo Efesios 6:16, ahora vamos a leer. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe que nos protege. ¿Un escudo para qué? Para cubrirnos, para protegernos. Entonces estamos viendo acá una fe que nos protege. ¿De qué nos protege esta fe? Para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Y cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Los dardos de fuego del enemigo son las palabras que vienen en nuestra contra. Esos dardos que constantemente, seguramente siempre alguien está hablando mal de nosotros o de ustedes, ¿no? Siempre hay alguien que está tirando esos dardos. Pero nosotros tenemos el escudo. ¿Qué quiere decir tener el escudo de la fe? Tener el escudo de la fe quiere decir que yo, por fe, soy hijo de Dios. Y eso me da identidad. Yo, por fe, creo en que mis pecados fueron perdonados por Jesús, por la obra que Jesús hizo. Entonces, todo lo que diga mi entorno no me interesa, porque yo tengo ese escudo de fe acá. Acá yo soy el Hijo de Dios y esa es mi identidad. Seguí tirando porque este escudo, tu palabra no la va a atravesar. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de usar la fe como un escudo para los dardos del enemigo, para esas palabras que vienen contrarias para tu vida, para esas palabras que vienen contrarias para tu familia, para esas palabras que vienen contrarias para tu ministerio. Con el escudo de la fe, Dios me dijo esto, y yo pongo ese escudo y no necesito nada más que simplemente cubrirme con el escudo de la fe. Sigo avanzando. 1 Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá, el versículo anterior dice, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y acá engancha al cual resistid firmes en la fe. O sea,
estar firmes sin importar las acechanzas del enemigo, porque no somos los únicos que estamos padeciendo, sino que en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que si por ahí uno a veces está como debilitado, está como apichonado así porque hay muchas cosas que no nos están saliendo bien y parece que la acechanza del enemigo avanza, resistir firmes en la fe. Ahora, al resistir firme, yo me quedo acá, resisto firme. No avanzo ni retrocedo, resisto firme acá. Por fe yo no me muevo. Hoy tengo un mal día, yo por fe acá no me muevo. No me voy ni para adelante ni para atrás. Pero yo resisto firme en la fe. No es que voy a avanzar ni que ese problema me va a hacer retroceder. Resisto firme en la fe. Me quedo acá, quieto, firme. No avanzo. Ya se va a terminar este problema y ya voy a poder avanzar. Paso a 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que vence, una fe que nos posiciona, una fe que nos hace ganadores, una fe que nos premia, como ya habíamos dicho. Esa fe es la que tenemos que nosotros contagiarnos, esa fe es la que nosotros tenemos que descubrir. No solamente es la fe que usamos para orar por una persona, por sanar a alguna persona, sino que es una fe mucho más grande, una fe que la tenemos que desarrollar en todo su esplendor. Una fe en la cual tenemos que empezar a conocer, empezar a hablar con el Espíritu de Dios y que nos enseñe más de esta fe que vence, que esta fe que nos fortalece, esta fe que nos protege, esta fe que camina junto con las obras, esta fe que nos perfecciona, entonces que se perfecciona a través de las obras. Entonces, a esa fe es la que tenemos que apuntar, a que el Espíritu de Dios nos revele, nos traiga luz, todas estas cosas que se puede hacer a través de la fe. Mantener una fe firme requiere luchar, resistir, combatir las obras de la carne, evitar el lazo del materialismo, mantenerse alejado de las filosofías y tradiciones de los hombres que destruyen la fe. Nosotros todos mirar atentamente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso, del peso del pecado que nos asedia, corramos esta carrera que tenemos por delante, corramos y terminemos esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, ¿en dónde? Puesto los ojos en Jesús. Mis ojos no están puestos en el piso, mis ojos no están puestos en el horizonte, mis ojos están puestos en Jesús, mis ojos están puestos allá arriba, viendo qué cosas Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir el autor y consumador de la fe? Es el principio y el fin de la fe. El autor es quien escribe un libro, ¿no? Desde el principio hasta el final, pero el consumador es el que pone, hablando en un libro, ¿no? El que pone el sello final. O sea, Jesús es quien es el autor y el consumador, es el principio y el fin de la fe. Todo está en Él. Entonces, a Él tenemos que correr, porque los discípulos le decían, ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe? Y Jesús le daba estrategias. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús mismo estuvo acá,
pero no estuvo mirando lo que acontecía acá, sino que estaba mirando siempre lo que acontecía en el cielo donde estaba su Padre. Entonces, alrededor de él había mucha maldad, mucho pecado, y él, en la medida que podía, iba sanando enfermos, iba liberando personas, y siempre mirando al Padre, siempre buscando las cosas de arriba, siempre su gozo puesto en el plan de Dios. Aunque el plan de Dios él sabía que terminaba en cruz y en padecimiento, para él era un gozo cumplir el plan de Dios. Entonces para nosotros también tiene que ser un gozo eso. Nosotros tenemos que tener fe que el plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida y nos vamos a gozar, pero ya nos tenemos que empezar a gozar. No tenemos que esperar a que se nos termine esta vida para entrar en la gloria de Dios y empezar a gozar en ese momento, sino que esta es nuestra oportunidad de ya gozarnos en que el plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida, y por eso necesitamos de la fe. Saber que el plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida es una cuestión de fe y es una cuestión de obra, una cuestión de acción. Yo creo que el plan de Dios se va a cumplir en mi vida, pero avanzo, camino, me muevo, no me quedo quieto, no soy estático. Mi fe tiene que crecer, tiene que aumentar, se tiene que mover. Una fe quieta no nos sirve de nada. Una fe en acción nos acerca al propósito de Dios. Caminamos con fe y con obras. Y esa fe y esa obra es la que nos va llevando al cumplimiento del propósito de Dios, al cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, al cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, con nuestro ministerio, con nuestra familia. Esa fe y esa acción es la que nos acerca a ese cumplimiento. Dice, mire, Judas 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá nos habla, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. La fe que se nos fue dada, tenemos que pelear, contender ardientemente por esa fe, para que esa fe no se apague, sino todo lo contrario, vaya creciendo, vaya en aumento, para que esa fe no esté quieta, sino que esté en movimiento, para que esa fe avance, para que esa fe no se quede, para que eso que Dios puso en nosotros no esté ahí aplacado. Tenemos que pelear, tenemos que movernos. ¿Con qué tenemos que pelear? Tenemos que pelear contra nosotros mismos, porque hay un hombre en nuestro interior, un hombre viejo, que no quiere morir, sino que quiere resurgir. Pero todos los días nosotros tenemos que combatir a ese pasado, a ese hombre viejo, a eso que dejamos atrás. Eso tiene que quedar allí, en la cruz. Y de allí, bien clavado en la cruz, no se tiene que salir más. Entonces nuestra fe ahí, sin dudas, una fe sin dudas es la que nos lleva, la que nos aumenta, la que nos posiciona y la que nos acerca a ese propósito al cual Dios tiene para cada una de las personas. Porque todos hemos venido a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Nadie está acá por error, nadie está acá por equivocación, nadie está acá por casualidad. Todos en esta vida tienen un propósito de parte de Dios. Entonces, a ese propósito es al que nos tenemos que acercar. ¿Y cómo nos acercamos? Primeramente, por fe, sabiendo de que Dios nos envió a esta tierra para hacer una obra específica. No todos vamos a hacer la misma obra, por eso es necesario que todos podamos cumplir el propósito, pero la fe es la que nos va a mover y nos va a acercar al propósito que Dios estableció a cada uno de nosotros. Primera de Timoteo dice,
capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá, cuando empecé uno de los primeros versículos que leí, que era la fe que agrada a Dios, habíamos dicho que había el que tenía fe agradaba a Dios, y el que no tenía fe no era agradable a Dios porque había pecado en esa persona. Entonces, al haber pecado, no somos agradables a Dios, ¿no? O sea, nuestro pecado no es agradable a Dios. Dios no tiene nada en contra de las personas, Dios tiene un problema con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia. El problema que tiene Dios con el hombre es el pecado que está en el hombre, la desobediencia del hombre, la rebelión del hombre. No tiene un problema con el hombre en sí, sino con lo que el hombre manifiesta. Pero mire, acá aparece un tercer caso. Dijimos, el que agrada a Dios, el que no agrada a Dios, y ahora los que se extraviaron de la fe. Gente que sí tenía fe, pero por causa de codicias, por causa de tentaciones, se fueron perdiendo hasta caer en destrucción. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese extraviado, ese que en algún momento tuvo fe, pero fue más fuerte las cosas del mundo, fue más fuerte la atracción del mundo, fue más fuerte las riquezas, fue más fuerte la codicia, fue más fuerte. La codicia es el deseo de poseer muchas cosas, deseo inagotable, o sea, es un deseo que no se termina nunca. La codicia es algo que, si tengo el auto que quiero, a los poquitos días ya no lo quiero más, quiero otro. Si tengo la casa, si consigo la casa que quiero, a los poquitos días ya no la quiero más, quiero otra. La codicia hace eso, hace no conformarme nunca con lo que tengo, sino que hay un deseo interior mío que siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Y eso hace que una persona se extravíe de la fe. Entonces, quizás es un mensaje distinto de fe, pero hay muchos puntos importantes que podemos repasar y que podemos aplicar. En esta hora yo quiero orar y bendecir sus vidas, y que esta palabra, que es una palabra de fe, que es una palabra poderosa, que es una palabra que puede transformar nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas, se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. Padre Santo, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por los que están allí atentos a esta enseñanza, Señor. Te pido que seas tú, glorioso Rey, llevando luz a cada uno de ellos para que puedan, Papito del cielo, recibir esta palabra, pero no solamente recibirla en su entendimiento, sino que sea tratada por su corazón, que sea tratada por su espíritu y que sea manifestada. Que la fe se les sea manifestado en su esplendor completamente. Que no solamente haya una fe para algunas cosas, sino que la fe se active para todo. Que sea como una explosión la fe dentro de nosotros y que invada todas nuestras áreas, sean invadidas por esa fe, Señor, que tú has depositado en nosotros, porque la fe es un don, Señor, que tú pones en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, Señor. Gracias te damos por tu protección. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, pero también te damos gracias por las cosas que tú harás. Te damos gracias por el día de mañana, Señor, pero principalmente, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti. Queridos, gracias por este tiempo. Que Dios le bendiga de gran manera. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Queremos que usted pueda contactarse a través de las distintas redes sociales que tenemos, ya sea por Facebook, Instagram, YouTube.
todo desde el Centro Cristiano Renacer y Ministerio Renacer. Queremos saber de usted, queremos que se ponga en contacto con nosotros, que si tiene alguna necesidad se comunique. También las enseñanzas están allí en nuestras páginas que recién le dije, para que si usted quiere profundizar un poco más la palabra, allí va a encontrar distintas enseñanzas que van a hacer al crecimiento de su vida espiritual. Dios le bendiga y esperemos vernos pronto. Gracias.